Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la primera carta a Timoteo. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera carta a Timoteo consta de 6 capítulos, 113 versículos. A medida que las comunidades crecían y se desarrollaban, surgían nuevos retos a los cuales San Pablo no podía responder por sí mismo. Por eso instituyó líderes de su plena confianza para que siguieran sosteniendo a las comunidades en la fe. Tal es el caso de Timoteo, a quien San Pablo encomendó la no fácil tarea de permanecer en la comunidad de Éfeso, seguir instruyéndola en la verdad, advertirla sobre los falsos maestros y ayudarla a escoger los líderes sabios que mejor le sirvieran. Esta experiencia puede también recordarnos hoy que Dios nunca deja sola a su iglesia y que la provee en todos los tiempos de líderes sabios que la ayudan a crecer. Nota importante para los padres al momento de leer la primera carta a Timoteo en compañía de los hijos. Es posible que al leer esta carta, los hijos, adolescentes, jóvenes e incluso los mismos padres de familia se cuestionen por qué se dice aquí que las mujeres no pueden enseñar o tener autoridad sobre los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 14. Para aclarar este asunto se sugiere tener en cuenta lo siguiente. Primero, esta comunidad en particular parece estar muy condicionada por la cultura de su entorno, donde la mujer estaba extremadamente limitada. Tal no es el caso de hoy en día. Segundo, en otras comunidades, sin embargo, como se ve en otras cartas de San Pablo, algunas mujeres eran profetisas. Por ejemplo, vemos 1 Corintios capítulo 11 del versículo 1 al 13, y diaconisas. Veamos también, por ejemplo, Febe en Romanos capítulo 16 versículo 1. San Pablo también predicó varias veces sobre la debida igualdad entre el hombre y la mujer. Veamos, por ejemplo, Gálatas capítulo 3 versículo 28. Esquema importante para la lectura de la primera carta a Timoteo. Introducción, polémica contra los maestros de la ley, primer encargo, segundo encargo, código doméstico y conclusión. Datos generales de la primera carta a Timoteo. Data de los últimos años del primer siglo de la era cristiana. Muchos estudiosos piensan que esta carta fue escrita por un discípulo de Pablo. La carta está dirigida a Timoteo, cabeza de la iglesia de Éfeso, al este de hoy Turquía. Esta primera carta a Timoteo, al igual que la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito, se conocen como las cartas pastorales porque fueron dirigidas a individuos que eran líderes pastorales en sus iglesias. Aunque se ha atribuido a San Pablo, lo más probable es que esta primera carta a Timoteo sea obra de un discípulo suyo, pues aborda asuntos tales como la selección de obispos, diáconos y ancianos y otras cuestiones que procuraban a la iglesia cuando empezó a crecer y expandirse al final del siglo I. Para aquel entonces San Pablo ya había muerto. En cuanto
al papel de la mujer, tal como aparece en esta carta, es difícil de interpretar. Por un lado, cuando da instrucciones a los diáconos, el autor incluye instrucciones para la mujer, pero no es claro si esto significa que había mujeres diaconisas o si estaba hablando de las viudas de los diáconos. Por otro lado, el autor dedica una buena parte de la carta a describir las viudas. Esto lleva a preguntarse si tenía un papel fundamental en la iglesia. En fin, ¿cómo entender entonces las referencias que se hacen aquí al rol de las mujeres, cuando el tono parece tener un carácter discriminatorio? Muchos piensan que al limitar la participación de la mujer en los ministerios de esta comunidad, se estaba evitando la persecución o el rechazo de la Iglesia por parte de las personas de cultura griega, quienes consideraban que la mujer no debía tener una función pública. Esto y las referencias que la carta hace a la relación entre esclavos y amos deben recordarnos que los textos de la Sagrada Escritura deben ser leídos y entendidos en su contexto histórico-cultural y por lo tanto no pueden ser aplicados literalmente a nuestro tiempo, tal como enseña la Iglesia Católica hoy en día. Por ejemplo, sería errado usar en nuestros días el texto de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 1, cuando Timoteo dice que los esclavos consideren a sus dueños dignos de todo respeto para justificar la esclavitud. En este caso concreto, el contexto de este pasaje es la cultura greco-romana de finales del siglo I. Por eso el autor, sin cuestionar la esclavitud, la cual era entonces aceptada, ofrece orientaciones sobre cómo un cristiano debe amar a su prójimo, ya sea esclavo o amo. Es obvio, además, que de este modo se busca mantener la armonía en las relaciones de la comunidad sin minimizar la doctrina. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.